que las opiniones que expresaré en este evento son exclusivamente personales y no representan la posición institucional de la Fiscalía General Electoral ni de ninguna otra entidad pública de la República de Colombia. Representa mi posición personal como académico. Muy bueno, doctor. Hoy le disertaré sobre Panamá y su lucha por la democracia en los eventos de 1989 como eco de una historia incómoda. La historia oficial, la que se enseña en algunos libros, es breve y triste. Pero la verdadera historia de Panamá entre 1968 y 1989 está hecha de voces, de miedo, de resistencia y de esperanza. Muchos jóvenes hoy no conocen que hubo un tiempo en que la libertad era un privilegio y no un derecho. Un tiempo en que el artículo 2 de la Constitución Política de Panamá decía que el poder público solo emana del pueblo y lo ejerce el órgano legislativo, el órgano ejecutivo y el órgano judicial, los cuales actuarán subordinados a los objetivos de la revolución. En lenguaje sencillo, señores, los tres poderes del Estado estaban obligados a someterse al poder militar. Este artículo era la humillación institucional convertida en ley. Fue el candado legal que permitió a los militares gobernar. Gobernar sin límites, disfrazando la legalidad de lo que era la dictadura. El nacimiento del régimen el 11 de octubre de 1968, tras un golpe militar encabezado por el entonces teniente coronel Omar Torrijos Herrera y el mayor Boris Martínez, derrocó al presidente Adolfo Arias Madrid, elegido apenas 11 días antes. El pretexto: defender la democracia. La realidad: instaurar un régimen militar que se mantendría por más de 2 décadas. Se disolvió la Asamblea Nacional, se intervino el órgano judicial, se instauró un Consejo de Estado controlado por las fuerzas de defensa. En 1972, bajo el mando de Torrijos, se aprobó una nueva constitución que legalizó el control militar. El artículo 2, en su versión original, fue la piedra angular de esta estructura, exigiendo que todos los órganos del Estado se alinearan a los objetivos de la revolución. Esto significaba que en la práctica tenían que obedecer al mando castrense sin ningún cuestionamiento. Una imagen más cruda de la censura fue la clausura de redacciones enteras de periódicos, con soldados entrando, arrancando páginas en las rotativas y confiscando material ya impreso. En más de una ocasión, las portadas salieron con grandes espacios en blanco, un hueco visible donde debía estar la noticia. Ese vacío, en papel, no era un despido. Era un grito en silencio para que la gente entendiera que allí, justo allí, había una verdad que el régimen no quería que se supiera. Tras la muerte de Torrijos en 1981, en un accidente aéreo cuyo origen aún genera debates, el poder pasó a manos de la cúpula militar que incluyó a Rubén Darío Paredes y finalmente a Manuel Antonio Noriega. Noriega consolidó un régimen basado en la inteligencia militar, en el control de la economía y vínculos con el narcotráfico. Según documentación que posteriormente investigaciones internacionales revelaron, la represión se volvió más selectiva, pero más eficaz. Vigilancias, listas negras, control absoluto sobre sindicatos y universidades. En 1987, las denuncias públicas del coronel Roberto Díaz Herrera, antiguo aliado de Noriega, destaparon una olla de corrupción, fraude electoral y asesinatos políticos. Esto encendió protestas masivas conocidas como las ya habladas cruzadas de civilistas. Las calles de la ciudad de Panamá se llenaron de
marchas eran reprimidas con gases y balas de goma. Hubo heridos, detenidos y muertos. En mayo de 1989, las elecciones presidenciales dieron la victoria a Guillermo Endara. Respaldado por una coalición opositora, Noriega anuló los resultados. La imagen de Endara, golpeado brutalmente por la Guardia Nacional, recorrió el mundo. El derrumbe de la dictadura se dio el 20 de diciembre de 1989, cuando tropas estadounidenses invadieron Panamá. El objetivo oficial, capturar a Noriega, acusado de narcotráfico. El objetivo inmediato, el colapso del régimen. Guillermo Endara fue juramentado en una base militar. La dictadura militar llegaba a su fin, pero el costo humano y material de la invasión dejó heridas que todavía generan debate. Ese día miles de panameños celebraron el fin del régimen, otros lloraban la pérdida de vidas inocentes en el fuego cruzado. Aquí debemos hacer una advertencia. El poder absoluto no nace de la mañana, se construye con pequeñas renuncias. Aceptar una censura aquí, justificar una represión allá, mirar hacia otro lado cuando se violan los derechos de los ciudadanos. El artículo 2 de 1972 es hoy una reliquia jurídica, pero su espíritu puede revivir si olvidamos que el poder debe servir al pueblo, no someterlo. Si en 1989 el enemigo de la democracia panameña fue visible, uniformado, armado, hoy el peligro de América Latina es más sutil, es el llamado golpe blando. Este fenómeno no necesita tanques ni fusiles, se construye con discursos, expedientes judiciales, titulares mediáticos, no la clausura de parlamentos. Los manipula, no prohíbe la libertad de expresión, la ahoga con ruido, no interrumpe elecciones, las vacía de contenido. En los últimos 20 años, América Latina ha sido el laboratorio de esta nueva forma de poder incidir. En Paraguay, Dilma Rousseff cayó por ajustes contables. En Bolivia, Evo Morales fue forzado a renunciar tras un informe cuestionado todavía hoy en día. En Perú, los presidentes duran menos de una legislatura. Y mientras tanto, los medios anuncian la defensa de la democracia. Pero ¿qué democracia defiende cuando el ciudadano pierde su voz? Les pregunto yo a ustedes. El golpe blando es una coreografía del poder. Acto 1, se fabrica el escándalo. Acto 2, se instala la sospecha. Acto 3, se ejecuta la destitución. Y el público confundido aplaude. Al salir del teatro político, algo falta: la confianza, el voto, la voz del pueblo. No es la ley la que falla, sino la manipulación. No es el Estado el que cae, sino la credibilidad de sus instituciones. En esta nueva era, los golpes no se anuncian, se transmiten en vivo, son tendencia en las redes sociales, no son tragedias de muertes y desapariciones. El poder blando se disfraza de virtud, dice defender la república, mientras se vacía el contenido, se apoya en jueces presionados por fiscales mediáticos, encuestas amañadas y redes sociales diseñadas para dividir. Y el ciudadano
saturado de información en las redes sociales. Termina anestesiado. Aquí la advertencia del teorema de la imposibilidad de Arrow. Jóvenes estudiantes de esta universidad, apúntenlo. El teorema de la imposibilidad de Arrow. Este teorema cobra sentido cuando la fragmentación electoral es extrema. 9, 10 candidatos, 6 candidatos. Cuando la fragmentación del voto se diluye y la mayoría deja de gobernar. En contextos de manipulación mediática, basta una minoría organizada para capturar el poder con una apariencia de legitimidad. Lo vimos en Panamá, lo vimos en otros países, lo vemos en nuestros vecinos, Colombia y Costa Rica, con doble voto y balotaje, que no es representativo del poder del pueblo, porque es una minoría en el segundo balotaje la que escoge al presidente. Cuando vamos a ver las cifras, tenemos 3 millones de habitantes habilitados para votar en el primer voto, y en el segundo voto, que es el balotaje, vota 1 millón, y de ese millón sale el 50%. Esto aprendamos cuando decimos en las redes y en las calles, yo quiero una segunda vuelta. Si la democracia se reduce en un procedimiento sin conciencia cívica, se convierte en una ilusión ¿de qué? De participación ciudadana. Y es ahí donde el golpe blando encuentra su mayor fortaleza, que es la apatía colectiva. Panamá, para los que no lo saben, tiene intrínsecamente en su sistema electoral la primera y la segunda vuelta electoral. La primera vuelta electoral está en los partidos políticos y en la escogencia de los ciudadanos que van a votar para la libre elección. La segunda vuelta electoral es el sufragio, donde ya hay una depuración de candidatos. Y aún así tenemos 8, 9 participantes donde se diluye el voto. Por eso es que en el mundo, esta es una cifra objetiva, se escogen presidentes con el 30% en promedio. Esto no es una cifra subjetiva. En el mundo se escogen presidentes con el 30% en promedio. La experiencia panameña en 1989 nos enseñó que la libertad puede perderse por las armas, pero la historia reciente de nuestra región nos enseña que también puede perderse por el silencio del ciudadano. Por eso, hoy más que nunca, debemos rescatar el sentido ético de yo ciudadano conmigo mismo, no la colectividad, sino yo mirándome al espejo. Es una buena ciudadana, que se mira al espejo y se la... ¿Cómo la ven los demás? Esa es la moralidad. Tenemos que votar éticamente. Por eso, hoy más que nunca debemos rescatar el sentido ético de la política y la responsabilidad del ciudadano, la educación cívica, los medios libres, la independencia judicial. No son lujos institucionales, son defensas naturales del poder que emana del pueblo. A ver, quiero que se lleven una imagen en la noche de hoy. Cerremos los ojos que podamos. Imaginémonos una urna electoral en medio de la plaza principal. Miles de personas llegan una tras otra con la esperanza de que su voto sea una chispa que ilumina el futuro.
Pero lejos de esa plaza, en la penumbra de los despachos de alguien, se mueven las piezas en ese tablero electoral. No necesita fusiles, tanques, ¿verdad? Le basta tan solo un algoritmo o una sentencia muy oportuna. Esa es la nueva batalla por la democracia. El ciudadano, doctor Cambra, contra la indiferencia, la apatía. Concluyo recordando que el poder no reside en los palacios, ni en los tribunales, sino en la conciencia del pueblo. Porque la democracia no se defiende una vez, se defiende todos los días, con cada palabra, con cada voto, con cada acto de dignidad. Y si algún día las urnas ya no reflejan la voz del pueblo, recordemos ese Panamá de 1989 y su lección eterna. El silencio en manos del ciudadano es la mayor victoria del opresor. Muchísimas gracias.